presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en Nuevo Siglo TV, un programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. El Frente Amplio, la fuerza política oficialista, está en medio de un laberinto complicado y cualquier salida política tiene altos costos políticos. Vamos a estar analizándolo eso con la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier, más adelante. Pero al inicio de este programa vamos a estar conversando con un expresidente de la República, un hombre que ha estado a lo largo de mucho tiempo vinculado y que sigue vinculado a la actividad política y que se ha caracterizado por anticipar algunos de los temas que luego generan debates, preocupación, pero que los pone en un tiempo en el cual a veces no están en la consideración. Jorge Valle es el invitado central de Claves Políticas de hoy aquí en Nuevo Siglo. Sus primeros años de alumno escolar se dieron en las duras condiciones del exilio porque su padre tuvo que dejar el país por una dictadura. De joven vivió en la residencia presidencial porque su padre era el jefe de Estado y luego tuvo la responsabilidad de liderar aquella poderosa lista 15. Fue candidato a la presidencia en el 67, en el 71, opositor a una dictadura que lo marginó de la competencia electoral y luego, otra vez candidato en el 89 y en el 94. En 1999 ganó el primer balotaje de la historia para asumir la presidencia en el 2000, como si estuviera escrito para completar la línea familiar de Lorenzo Valle, José Valle de Ordóñez y Luis Valle Berres. Su gestión enfrentó múltiples crisis, en la producción por la fiebre aftosa y en el mercado financiero por el contagio de la crisis argentina. Jorge Valle tiene 83 años y sin pelos en la lengua, se animó a poner encima del tablero político ideas que en ocasiones lo dejaron expuesto al rechazo o a la crítica fácil. Hoy, sin cargos partidarios, sigue activo en la vida política. Muy bien, buenas noches. Un honor tenerlo aquí en Claves Políticas. Un gusto, como siempre. Un gusto como siempre. Lo veíamos en fotos con diversas personalidades. Era una con el general Iber Seregni, sí, que recién nos hacía mucha referencia, sí, de mucho tiempo compartido, ¿no? Sí, lo conocí desde hace muchos años, de muchos años antes de su vida política, cuando estaba en el ejército. Y lo conocía como oficial destacado del ejército, inclusive su cargo lo ganó por concurso. Y además era un asiduo concurrente a la redacción del diario Acción, ¿no? Así que en tiempos de que vivía mi padre, por supuesto. Además tuve la fortuna de ir junto con él acompañando al presidente Sanguinetti a Rusia. Y estábamos en el mismo cuarto con el general Seregni. Ah, ¿compartieron? Sí, estábamos en el mismo cuarto. Entonces recuerdo que cuando regresé, Seregni le dijo a Mercedes que me casara tranquila, que yo era un tipo macanudo, que me lavaba los dientes de mañana. Pero claro, además lo conocía de aquella época militar, donde además había tenido resistencias para llegar a general. Seregni fue una de las grandes figuras de la sociedad uruguaya, sin ninguna duda. El solo hecho de su discurso en el balcón cuando salió de preso después de 10 años alcanza para que algún día tenga un recuerdo en la historia del Uruguay de los más destacados. Estamos hablando en Boulevard Artigas y Boulevard España, en su casa cuando fue liberado. Sí, yo estaba ahí en la calle como muchísimos uruguayos, esperando verle en el balcón y escuchando sus palabras, que eran no palabras de paz o palabras de confrontación, y las suyas fueron palabras de paz. Fue un gran hombre el general Seregni. Jorge Valle, vamos a hablar de todos estos temas que... Vamos a hablar de todos estos temas que están en discusión ahora,
pero que en definitiva hacen el pasado, que a mucha gente le cuesta, cada vez que uno habla del tema de ley de causalidad. ¿Usted sabe cuál es el tema más importante? ¿Cuál es el tema más todo importante? Lo que hay, está las firmas por un lado. Lo vi muy entusiasmado con el plebiscito. Sí, estoy trabajando lo más que puedo por las firmas. Estoy muy preocupado. Creo que no va a salir la ley interpretativa. Es una barbaridad jurídica. Le haría enorme daño al gobierno, al Uruguay, al presidente de la República. Enorme. Hay un artículo de Maggi publicado en la edición del diario El País del domingo, que es una maravilla, que lo recomiendo leer, porque no es un artículo de confrontación, sino que es un artículo de explicación del porqué de este absurdo al cual estamos viviendo. Pero para mí, la cosa de largo plazo, la más importante, es la de la directora de nuestro viejo liceo. Del Liceo Bauzá. Sí, tanto mis hermanos y yo, todos fuimos alumnos del viejo Liceo Bauzano, del de la calle Lucas Oves, y creo que la directora ha hecho una cosa que le va a hacer un enorme bien al país. Yo la felicito porque esa definición de que la inclusión de un niño en la sociedad moderna solo se obtiene con responsabilidad, con trabajo, con asiduidad en la concurrencia al liceo, con el conocimiento y la aplicación para aprender. Cuando ella dice, bueno, si seguimos pasando de grado a todo el mundo y al mismo tiempo permitiendo más faltas, al final es mejor cerrarlo el liceo, ¿no? Porque parecería que en el Uruguay hay dos razas de niños. Los niños que van a los liceos privados, ya sean los liceos evangélicos o católicos de Montevideo, del interior, o los liceos laicos, esos van a la clase, hacen los deberes, entran y salen en orden, más allá de las picardías que todos hicieron y que todos hicimos. Pero los otros parecería que están en un estado de violencia permanente. No puede ser que hayan dos razas de niños en el Uruguay, no. Esto es simplemente porque hay una idea de que no se le puede coartar la libertad a los niños y por tanto los niños no tienen que obedecer a los padres, no tienen que obedecer a los maestros no los pueden retar, los padres se quejan si los maestros los califican mal. Y yo creo que ese cambio que ha hecho la directora del Liceo Bauzá y los profesores, ella señala el camino que se debe seguir. Ella es la primera gran reforma de la educación. Sí, más allá de lo que pueda conseguir concretamente, logró poner el tema en debate. Fue una reacción en un momento en que mire, yo la educación creo se da que, poco, ¿no? que ella va a poner las cosas en orden y con un gran éxito. Porque solamente el hecho de que uno asista y que uno atienda y que uno tenga que hacer los deberes hace que uno trate de mejorar y que mejore. Yo no conozco ninguna enseñanza en donde alguien pueda aprender si no asiste a la clase y si no le importan los profesores y si no se le exige algo, no sé, porque nadie nace sabiendo.